Huelgas, costos impagables y sobre todo la pérdida que significa todo el uranio que recibían por parte de Níger a un precio muy bajo, sobre todo porque Francia con ello alimentaba una muy buena parte de sus casi 60 plantas nucleares. Electricidad que servía para hacer un poco de contrapeso a todas las medidas, a todas las sanciones que emitieron contra Rusia y que afectaron principalmente el transporte de gas, la compra del gas natural de Rusia para la Unión Europea y las sanciones que emitieron contra Rusia, que precisamente fueron contra el gas, contra el petróleo y muchas cosas más. Pero lo importante es ver cómo los precios del gas natural de la Unión Europea continúan alcanzando niveles récords cada vez más. Ya sobrepasaron el de mediados de junio, ya rebasaron los del mes de junio y de acuerdo con los datos de la Bolsa Intercontinental de Londres podrían seguir aumentando. El costo de hecho de los futuros de gas para entrega en el mes de septiembre en el centro de TTF en los Países Bajos aumentó a un máximo intradiario de más de 43 euros por megavatio cada hora en términos domésticos. Estamos hablando que la sociedad tiene que pagar 43 euros en una hora que utilice de energía eléctrica en su hogar. Esto es un aumento de casi el 40% desde el cierre anterior. Es absurdo todo lo que tiene que pagar el ciudadano de la Unión Europea, de cualquiera de los países de la Unión Europea, porque todos se encuentran prácticamente igual, por todas las sanciones que emitieron contra Rusia, porque ya no quieren comprar gas ruso. A ver, líder, que estás supuestamente para ayudar a la economía de tu nación, la estás hundiendo. Los ciudadanos no tienen 43 euros para pagar cada hora por utilizar alguno de sus electrodomésticos. De acuerdo con los datos, los precios de la gasolina retrocedieron más tarde en la sesión, pero extendieron las pérdidas de este fin de semana. El contrato también se cotizaba a unos 38 euros por megavatio hora alrededor de la 1 de la tarde antes del cierre. Por lo menos ya no eran más de 40 euros, ¿verdad? También los analistas atribuyeron al salto esto por una huelga en las instalaciones de gas natural licuado en Australia, uno de los 3 principales exportadores de gas natural licuado del mundo. Esto junto con Qatar y Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con los informes de los medios locales, los trabajadores de los proyectos australianos Woodside Energy Group y Chevron LNG votaron a favor de la huelga como parte de una campaña por salarios más altos y mejoras en la seguridad laboral. Esta huelga podría comenzar la próxima semana en 5 instalaciones de gas natural licuado de llevarse a cabo. Están a unas horas de que el precio del gas natural licuado se eleve hasta el cielo, porque de realizarse esta huelga se detendría por completo el comercio desde Australia. Un analista de gas de la consultora energética Restart Energy dijo precisamente en una nota de la CNBC que esta huelga podría interrumpir precisamente alrededor de la mitad de la exportación de gas natural de Australia. De cara al futuro, se espera que esta perspectiva alcista de los precios de gas continúe con menos importaciones de gas natural licuado en Europa, porque si bien las instalaciones de almacenamiento de gas europeas están actualmente en un 88%, la falta de exportaciones de Australia reduciría el suministro global de gas natural licuado y aumentaría precisamente la competencia por este combustible, enfrentando a los compradores asiáticos y europeos en sus esfuerzos por atraer cargamentos de gas natural licuado, de acuerdo con los analistas. Y es que es muy sencillo. Mientras la mayoría de las naciones de la Unión Europea, incluso algunos países asiáticos, siguen con esta ideología de sancionar a Rusia, de no querer comprarle gas a Rusia,
tienen que conseguirlo de otro país. Por ejemplo, la India es uno de los países que más gas y más petróleo ha estado comprando de Rusia, al igual que China. ¿Por qué? Porque en momentos como estos, cuando los precios del gas, del petróleo suban, cuando ya no tengan para conseguir desde Australia, tendrán que comprar con otras naciones. China, la India, cualquiera de los países de los Emiratos Árabes Unidos, y van a tener que pagar ese precio alto. En este momento quizás no tenga ese valor, pero si a partir de este lunes o martes, cuando arranque esta huelga, veremos precisamente los precios del gas, los precios del petróleo, de los hidrocarburos en general, cómo se van a disparar. Estas pérdidas de volúmenes contratados de Australia probablemente harían que países como China buscaran en el mercado al contado cargamentos de reemplazo, elevando no solo los precios del punto de referencia asiático del gas natural licuado, la JKM, sino también los precios del gas europeo en otra posible guerra de precios, como hemos visto precisamente hasta ahora. Porque esta situación se volverá cada vez más difícil si la huelga coincide con el mantenimiento planificado en los campos de gas de Noruega, el otro mayor proveedor de gas de la Unión Europea. Se espera que alrededor de 1.500 millones de metros cúbicos de producción se desconecten para finales de este mes de agosto y más de 2.500 millones de metros cúbicos en septiembre. Estamos hablando de que ya no van a tener el respaldo de Noruega, que recordemos es el país que se presume, de acuerdo con las investigaciones de un importante periodista, sería uno de los responsables junto con Estados Unidos y Dinamarca de hacer estallar de este atentado contra el gasoducto Nord Stream 1 y el 2 también, que ni siquiera estaba en funciones debido a todas las sanciones. Pero todos sabemos que de no haber destruido esos gasoductos, la mayoría de los países, sobre todo Alemania, seguiría comprando gas y petróleo ruso. ¿Por qué? Porque era el contacto directo. Y la industria de Alemania, por ejemplo, está hecha a pedazos. Los empresarios saben que la economía está colapsando porque no tienen gas, no tienen petróleo ruso, que compraban de forma barata durante años. Y en este momento están sufriendo las consecuencias. Falta ver lo que va a hacer el resto de la Unión Europea, sobre todo aquellos países que compraban directamente de Australia, o en el dado caso de que las huelgas continúen, lo que van a hacer las naciones que obtenían ahora gas de Noruega. Porque Noruega en este momento se volvió el mejor amigo de todos. Él es el que ahora prácticamente les da a todos el gas que antes proporcionaba Rusia. No la misma cantidad, porque no tiene la misma extracción y producción que tiene como tal Rusia. Todo lo contrario, tiene una cantidad específica y no ha aumentado la producción porque sabe que no conviene. Económicamente necesita mantener la misma producción para tener un costo elevado. No tanto, pero sí elevado, sobre todo porque muchos países de la Unión Europea están comprando con otras naciones, como por ejemplo África, ya sea lo que es Francia, España y esta zona cercana a este continente, y el resto tiene que acceder y cumplir con los caprichos que tenga Noruega porque es de quien dependen. Lo mismo pasa con Australia y lo que sería esta zona asiática. Así que, sin lugar a dudas, a partir de ahora, ahorrar todo lo posible de energía eléctrica, independientemente de la ola de calor o si hace mucho frío. Tendrán que aguantarse. Ya saben, de acuerdo con el presidente de España, Pedro Sánchez, no utilicen corbatas para ahorrar lo más posible de luz y de energía eléctrica. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no usen corbatas por si llega a funcionar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.